Bueno, ¿cómo están las bacterias, los microbios, el tipo de medicamentos que estamos utilizando? Y de otra parte también el problema de que no conocemos muy bien cuáles son las entidades que están generando toda esta cantidad de problemas. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito cómo es que funciona primero nuestro mecanismo de defensa para posteriormente a eso poder entender cómo funciona la respuesta de nuestro sistema inmunológico. La inmunidad se define como todos los medicamentos que utiliza el cuerpo para poderse proteger en contra de microorganismos y otros tipos de agentes extraños. Algunos de estos mecanismos de defensa son conocidos como inmunidad innata o una inmunidad natural y la inmunidad adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La primera línea de defensa que nosotros los seres humanos tenemos es la piel. La piel tiene un tipo específico de pH que generalmente tiende a ser ácido, es liberado por las glándulas sebáceas que tenemos por debajo de la piel, esa pequeña capa de grasa que tenemos, y esto inhibe el crecimiento de bacterias a través de la piel. Adicionalmente, también tenemos las membranas mucosas. Generalmente, estas son algunas cavidades en el cuerpo, como es el caso de la nariz, los oídos, etcétera, en donde esta mucosidad que se produce en estas cavidades atrapan a algunos microorganismos y evitan de que ellos puedan pasar a la parte interna de nuestro organismo. Sería muy difícil si cualquier cosa que nosotros respiráramos pudiera pasar a través de estas cavidades o membranas mucosas del cuerpo. Los ojos también contienen las lágrimas y dentro de la lágrima hay una enzima conocida con el nombre de lisozima que destruye varias bacterias al descomponer la pared celular. El canal auditivo externo también produce cera y dentro de este canal, y este componente es efectivo para poder contrarrestar y matar algunas de las bacterias que pudieran estar entrando por este orificio del oído. En la primera línea de defensa también tenemos que tener en cuenta el canal alimenticio, la saliva, por ejemplo. La saliva contiene anticuerpos y ácidos estomacales que destruyen a los microorganismos. De hecho, el ácido clorhídrico que nosotros secretamos en el estómago, básicamente la función, gran parte de la función que tiene este ácido clorhídrico, además de ayudar a descomponer los alimentos y toda esta cosa, es esterilizar y matar toda la cantidad de bacterias gracias a la concentración alta de este ácido clorhídrico producido por las células parietales dentro del estómago. El tracto genitourinario, las secreciones vaginales y el fluido seminal también contienen una lisozima que actúa como un agente microbiano. Y el tracto respiratorio, la mucosa y los cilios que tenemos en el conducto nasal o esos vellitos que tenemos ahí dentro de la nariz, son la forma que posee el sistema respiratorio para poderse defender contra todos estos microorganismos. Estas barreras contra las infecciones, la piel, secreciones mucosas, el sistema circulatorio y el sistema inmunológico nos indica cómo de alguna manera nosotros tenemos todo esto, este proceso natural innato de defensa que nos ayuda justamente a controlar cualquier cantidad de infecciones que pudieran pasar simplemente si no tuviéramos este tipo de defensas normales, innatas, dentro del cuerpo y dentro de las formas y partes de los sistemas y el cuerpo de nuestro cuerpo humano. El sistema inmune innato. Los mecanismos innatos no específicos incluyen tejidos externos que actúan como barreras estructurales para prevenir la entrada de microorganismos al organismo. Las barreras mecánicas y bioquímicas son una primera línea de defensa. Los microorganismos normalmente pudieran llegar a atravesar la primera línea de defensa, pero se encuentran con esa segunda línea que genera inflamación, que produce a veces fagocitosis, quiere decir que algunas células blancas que se llaman leucocitos se pueden comer algunas de esas bacterias o microbios que comienzan a tratar de entrar e irrumpir dentro de nuestro cuerpo.
Hay otra parte muy importante del sistema inmune, que es el sistema inmune adquirido. Es la tercera línea de defensa y este mecanismo es un mecanismo adicional que incluye la producción de anticuerpos y ciertas células blancas, específicamente leucocitos, como ya sabemos, que se activan. Estos mecanismos son adquiridos solamente después de la exposición del cuerpo a un microorganismo. ¿Qué quiere decir eso? Primero necesitamos exponer nuestro organismo a un diferente tipo de agente o antígeno. El cuerpo lo reconoce, crea unos anticuerpos y de esta manera estos anticuerpos son capaces de controlar los microorganismos que puedan en algún momento venir a atacarnos. Los anticuerpos son tipos de proteínas específicas que se desarrollan dentro de este sistema inmunológico y que actúan solamente contra algún tipo específico de microorganismos. En la segunda línea de defensa tenemos en este sistema que está asociado con actividades de los leucocitos y de las células blancas. Estos son divididos en tres tipos de categorías, los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Bueno, les estoy hablando un poco de todo esto simplemente porque quiero ambientar un poco cómo funciona el mecanismo de defensa. Todo esto que estamos hablando hagan de cuenta ustedes, entender cómo funcionan las fuerzas militares de un país. Digamos que nuestro cuerpo tiene su propio equipo de fuerzas militares y esas fuerzas militares son nuestro equipo de defensa. A ese equipo de defensa le llamamos los glóbulos blancos y también los podemos llamar los leucocitos. Esta fábrica de leucocitos la tenemos justamente aquí, en la médula ósea de los huesos, donde ustedes lo están viendo. Aquí en este tuétano, que también lo conocemos con ese nombre, es en donde producimos los glóbulos blancos y son ellos, obviamente, los encargados de defender a nuestro cuerpo, defender cada uno de los sistemas. Adicionalmente, también es muy importante porque acuérdense que en esta médula ósea es en donde se producen los glóbulos rojos o la sangre. Y igualmente también se producen las plaquetas y son las unidades que se encargan en algún momento de controlar la pérdida de sangre y producir los procesos de coagulación de la sangre. Entonces, miren ustedes lo importante que es el hueso. He tenido la oportunidad de comentarles a ustedes siempre la importancia que tiene nuestro sistema óseo y nuestros huesos propiamente, en el sentido en que debemos procurar de alguna manera alimentar al hueso, darle soporte a los huesos. Parte de darle soporte, uno, es haciendo ejercicio. Dos, es consumiendo la suficiente cantidad de calcio y de minerales. Los huesos están formados de calcio, de vitamina D, de magnesio, de hierro, de manganeso, etcétera. Entonces, esos minerales son muy importantes justamente para que estas estructuras, número uno, sean eficientes en el trabajo que ellos tienen, que sirven como la armadura que sostiene todo el cuerpo y en donde están sostenidos todos los sistemas y los órganos, pero adicionalmente también ellos funcionan como una fábrica de células y son células especializadas, especializadas, perdón, en formar sangre y número dos, son células especializadas en formar este batallón de defensa, que al igual que los soldados, que unos son soldados, otros son capitanes, sargentos, generales, coroneles, etcétera, aquí tenemos unos soldados que se llaman linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y etcétera, etcétera. De esa manera vamos a poder entender mejor cómo es que ellos trabajan. Miren los tipos de leucocitos. Hay unos granulocitos, dentro de ellos encontramos un grupito de soldaditos allí que se llaman los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Y tenemos otros grupos que son monocitos y allí encontramos unos muy importantes porque allí hay unos que se llaman macrófagos y son muy interesantes porque ellos van y tratan de comerse las bacterias o los microorganismos. Y adicionalmente tenemos unos más especializados que se llaman los leucocitos. Dentro de los leucocitos tenemos dos grupos. Uno que son los linfocitos B, que son productores de anticuerpos, y los linfocitos T, que tienen una acción celular directa. Para que ustedes lo entiendan, más o menos, los linfocitos T andan
rondando por todo el cuerpo en el sistema circulatorio. Y en la medida que ellos ven o encuentran o detectan algún ser extraño, un microorganismo, una bacteria o algo parecido, entonces inmediatamente recogen la información, la codifican, le llevan y le traen esa información al linfocito B. Y una vez el linfocito B tiene esa información, él es capaz de producir esos anticuerpos. ¿Y se acuerdan qué eran los anticuerpos? Los anticuerpos eran justamente las proteínas específicas que actuaban solamente contra un tipo de organismo. Entonces, son como las municiones que necesitamos justamente para poder acabar un tipo específico de organismo. Esta es una fotografía de un macrófago. Como les decía, estos son los comebacterias. Ellos se comen literalmente a los microorganismos. Y aquí tenemos también una fotografía de unos linfocitos de los tipos B o T. Esta es una foto hecha con un microscopio electrónico. Dentro de los leucocitos hay unos valores importantes que deben estar concentrados en la sangre. Esto a nosotros no nos interesa mucho, más que le interesa a la medicina. Normalmente cuando vemos que estos números están aumentados, es cuando nosotros entendemos de que hay algún proceso infeccioso que se está produciendo dentro del cuerpo. Entonces, por eso cuando llegamos enfermos, lo primero que el doctor nos manda a hacer es una prueba de sangre. Con esa prueba de sangre miran estos valores. Si estos valores están hacia arriba, quiere decir que los soldados están disparados. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Si los soldados están disparados, es porque hay algo que nos está atacando. Entonces es cuando nosotros comenzamos a sospechar de que probablemente tenemos una infección. Entonces, para eso nos sirven estos valores. ¿Cuáles son los tipos de leucocitos? Mire, aquí están las fotografías de algunos de ellos. Están el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el monocito y el linfocito. De esta manera es que se ven ellos y los reconocen los bacteriólogos en los laboratorios cuando ellos analizan ellos y cuentan cuántos hay por cada campo y etcétera, etcétera, y nos pueden reportar esa información. Los linfocitos son células que específicamente reconocen y responden a cuerpos extraños o antígenos extraños. La fase de reconocimiento y activación de la respuesta inmune depende de las células no linfoides llamadas células accesorias y otros que se llaman fagocitos mononucleares, células dendríticas, entre otros. Bueno, eso no es tan importante, pero más sin embargo para mí es importante que todos ustedes entiendan de que nosotros tenemos un sistema de defensa. Ese sistema de defensa está conformado por una gran cantidad de células, células que nosotros mismos producimos, que hacen parte de nuestro sistema inmunológico y células que además son capaces de poder controlar y deberían ser capaces de poder controlar cualquier tipo de agresión que nosotros tengamos por un microorganismo o por cualquier tipo de bacteria, parásitos inclusive, etcétera. Estos son los linfocitos T, los que yo les decía que hay unos que funcionan como radares detectando y hay otros que se encargan de producir los anticuerpos, que son la cantidad de municiones específicas que se necesitan para matar esos diferentes tipos de bacterias o de microbios. Hay unos TH que son colaboradores que secretan moléculas que promueven la reproducción de células T y B, o sea, de más linfocitos. Esos son los ayudadores, o sea que en un momento determinado nosotros podemos decir, no, pero es que se me están acabando los linfocitos que ayudan a producir anticuerpos o que ayudan a detectar esos microorganismos. No, pues tenemos justamente estos T helpers o linfocitos TH que ayudan justamente a crear estas células e inclusive también ayudan a crear macrófagos. Eso quiere decir células que se coman a las bacterias o a los microbios. Y aparte de eso, son también encargados de producir otro tipo de linfocitos que son los linfocitos tipos TC, que significa que estos linfocitos producen una
sustancias citotóxicas que destruyen las bacterias que producen antígenos extraños. Entonces, si hay algunas bacterias que generan algunos tipos de específicas sustancias extrañas dentro del cuerpo que tienden a ser más infecciosas, que tienden a ser más virales, pues entonces estos linfocitos T de la clase C que contienen esa sustancia citotóxica son capaces de poder destruir esas células. Imagínense, esto es como unos juegos de esos de video modernos de la televisión. Nadie se imagina que podemos tener nosotros toda esta cantidad de sistema inmunológico. Por eso es que es tan importante entender primero nuestro sistema inmune. Porque si nosotros entendemos nuestro sistema inmunológico, en dónde está, cómo vive, cuáles son las células que lo conforman, de qué manera es que ellos trabajan, son muy inteligentes. Es la forma como también podemos entender, bueno, si nosotros queremos comenzar a alimentar mejor nuestro sistema inmunológico, tenemos que empezar por cuidar la salud de nuestros huesos. Y parte de cuidar la salud de nuestros huesos es consumir un buen producto que contenga minerales, vitaminas, que contenga calcio, que contenga magnesio, que contenga hierro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que nuestro sistema inmune sea fuerte. Si hoy en día tenemos un gran número de personas que tienen problemas y que sus médicos les dicen, ustedes tienen un sistema inmunológico débil, pues es justamente porque muy probablemente nunca hemos alimentado bien estas estructuras que se encargan de formar esas células. Entonces tenemos células que son débiles, tenemos células que son pocas, no tenemos el número suficiente. ¿Por qué? Porque los huesos no tienen de dónde sacar materia prima. ¿De dónde sacamos materia prima para todo este proceso? O volvemos a lo mismo, minerales, vitaminas, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma como nosotros diagramamos los anticuerpos y la verdad es que de esta manera es que se ven los anticuerpos. Los anticuerpos, como les dije, son esas municiones, son esas bombas especiales que crea el sistema inmunológico una vez identifica cuáles son los invasores y con estos anticuerpos vamos a destruir a esos invasores. Son proteínas que son producidas por los linfocitos B. Estas moléculas se producen en respuesta a la presencia de un extraño o una molécula que no se reconoce dentro del cuerpo y se liberan en el fluido sanguíneo y pueden viajar a través de toda la circulación sanguínea y aparte de eso pueden reaccionar contra el invasor causándole la precipitación, la inactivación o inclusive la muerte. ¿Cómo trabaja nuestro sistema inmunológico? Cuando un antígeno invade el cuerpo, un anticuerpo específico es generado para atacarlo. El anticuerpo que es producido por los linfocitos B en el vaso o en los nódulos linfáticos, especialmente los macrófagos, lo que hacen es que van y se comen, fagocitan el agente extraño o el antígeno o el invasor que nos está atacando. Cuando el individuo se expone por segunda vez al mismo tipo de microorganismo o bacteria, una exposición puede producir una reacción inmune. Entonces los anticuerpos se producen más rápidamente y todavía en más grandes cantidades porque ya hay memoria de cuál era ese individuo invasor que alguna vez vino y que nos atacó. Entonces esa memoria queda guardada dentro del sistema inmunológico y si volvemos a tener una infección por el mismo ente, entonces mucho más fácil nosotros podemos comenzar a combatirla. Esto trae como consecuencia que otras células lleguen al lugar de la infección y también ataquen al agente extraño. Esta es una fotografía especial de otros órganos que también son muy importantes y que intervienen en nuestro sistema inmunológico, como es la amígdala, como son los ganglios linfáticos, como el timo, las placas de Peyer, el vaso, la médula ósea de los huesos y adicionalmente los vasos linfáticos. ¿Qué son las alergias? Ahora hablemos un poquito de cómo es que comenzamos nosotros a tener agentes extraños o alergenos. Dice, son reacciones del sistema inmune para proteger los órganos en contra de agentes extraños. Entre estos están, por ejemplo, el estornudo
las alergias en la piel, y es de que si algo nos cae en la piel y la piel siente que no es correcto, inmediatamente la piel se pone roja, se inflama y comienza a ponerse durita. Esa reacción nos indica de que ahí hay una alergia. El asma, por ejemplo, es considerada la reina de las alergias, entre otros. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Miren, aquí hay un alergeno o un agente extraño, como es el caso del polen. El polen se estimula, inmediatamente genera el estímulo, perdón, en el cuerpo, es reconocido por las células B. ¿Se acuerdan que les decía que los linfocitos B van por todo el cuerpo y van buscando y de pronto encontraron y ellos inmediatamente reaccionan, mandan ese estímulo y crean los anticuerpos? Y estos anticuerpos entonces estimulan también otras células que se llaman los mastocitos, que hacen parte de ese sistema de defensa, y este mastocito libera una sustancia que se llama la histamina. Y la histamina, la puse así, la reacción de la histamina, la puse en rojo. ¿Por qué? Porque la histamina es la responsable de producir calor, dolor y rubor. Color rojo, caliente, y aparte de eso se pone como inflamado. Entonces, de eso es lo que de esta manera es como se producen las alergias. Y la alergia no es una enfermedad. La alergia es producida por una reacción del sistema inmune cuando se detecta que hay un agente extraño que está llegando a nuestro cuerpo. Miren ustedes, este es un diagrama, unas ilustraciones muy bonitas que tuve la oportunidad de poder ver y hacer para poder entender mucho mejor. Miren, los macrófagos reconocen invasores adhiriéndose a los receptores específicos. Miren ustedes la foto del pobre macrófago viendo toda esta cantidad de seres extraños que están comenzando a invadir. Ellos lo primero que hacen es llaman a la caballería para que les ayude. Y aquí vienen otras células colaboradoras, que en este caso son los linfocitos T, que están comenzando, ahí les avisa que están comenzando a ser atacados. De esta manera se construye un equipo con las células colaboradoras. Los linfocitos T rápidamente se dividen para poder crear un ejército, activan las células B y activan los linfocitos T. Y entonces de esta manera se comienzan a crear los anticuerpos, y de esta forma tenemos ya las municiones listas para comenzar a atacar a ese invasor o a ese agente extraño que viene y que nos va a producir un problema de salud o una infección. Entonces, cuando vemos ahí estas células T, los linfocitos buscan y destruyen cualquier célula del cuerpo que haya sido infectada. Esto se llama una cuarentena proactiva, y es de que lo primero que hacen esos linfocitos es que van, miran cuáles son las células que ya han tenido daño por los microbios o las bacterias, y lo que hacen es que rápidamente las destruyen para que ellas no se conviertan en un foco de reproducción de más infección, y de esa manera pueden controlar. A esto se le llama una cuarentena proactiva. Y posterior sacan el arma secreta, que son los anticuerpos. Y una vez tienen los anticuerpos, inmediatamente se los tiran de frente al invasor. Aquí están, ya los identificaron y ya los comienzan a destruir, y de esta manera comienzan a destruir a los invasores. Y posteriormente vienen nuevamente los macrófagos, esas células come bacterias, y entonces comienzan a limpiar todos los escombros celulares del sistema inmunológico para que todo vuelva a la normalidad. Aquí una fotografía, esta es una fotografía de pronto con un esquema que nos muestra lo mismo: cómo se neutraliza, cómo mata, cómo aglutina y finalmente cómo recoge todo y se lo va llevando. Esta célula grande que ustedes ven acá es un macrófago literalmente comiéndose todos los restos de esas células, entre bacterias muertas y células, aparte de eso, que hayan quedado contaminadas por el proceso. Ya entendiendo esta primera parte, que es cómo funciona nuestro sistema inmunológico, de qué manera es que el sistema inmunológico se despierta cuando hay, imagínense, eso es un ejército que nosotros tenemos, y él está pendiente, vigilante de todos y cada uno de los procesos que pasa. Si nos cambiaron el clima, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si alguien estornudó y empezaron a volar unas bacterias
por ahí en el aire y de pronto nosotros llegamos y las aspiramos en un bus, en la iglesia, en la escuela, en donde quiera que estemos, en la oficina, en el trabajo, en una reunión con líderes compartiendo. Nunca sabemos, nosotros estamos expuestos al medio ambiente. Muchos factores contribuyen a la salud del sistema inmunológico. Y es que el sistema inmunológico lo debemos entender así tal y como lo ponemos en este dibujo. El sistema inmunológico es como el escudo que es capaz de poder defendernos y aparte de eso repeler cualquier ataque de cualquier bacteria, virus, microorganismo, parásito, etcétera, etcétera. Algunas cosas que son muy importantes y que nosotros debemos entender es que el ejercicio, el control del estrés, la nutrición, la buena alimentación, dormir, descansar bien y utilizar algunos aceites esenciales nos pueden ayudar de una manera muy eficiente a poder mejorar nuestro sistema inmunológico y de esta manera mejorar nuestras defensas. Punto clave, comer bien. Miren ustedes esta fotografía de este corazón a la izquierda. Todo esto son los alimentos que deberíamos comer diariamente. Son alimentos que le aportan al cuerpo vitaminas, proteínas, minerales, ácidos grasos esenciales, oligoelementos. De esto es que estamos construidos los seres humanos. Los seres humanos no estamos construidos ni de plástico, ni de madera, ni de clavos. No, no, no. Los seres humanos estamos construidos justamente de este tipo de productos, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de ácidos grasos esenciales. Y número dos, la importancia que es, si ustedes lo vieron en la lámina anterior, los factores que contribuyen a tener una buena salud en el sistema inmunológico. Miren, el ejercicio, el control del estrés, la nutrición, el sueño, están presentes dentro de nuestra famosa pirámide de la salud. La pirámide de la salud, comer correctamente, hacer ejercicio, descansar y manejar el estrés. Es clave poder controlar esos pilares para de esa manera poder asegurar que tenemos un sistema inmunológico fuerte, resistente y aparte de eso, alerta a que cualquier cosa que quiera entrar a producirnos algún problema de salud, inmediatamente lo podamos controlar. Por eso hablamos también de la importancia que tiene el tomar este tipo de suplementos. Los suplementos no es únicamente por la gana de querer tomar vitaminas, no, es que quiero crecer, o es que quiero verme más bonito, o es que como ya me estoy envejeciendo, entonces yo creo que necesito tomar unas vitaminas o unos suplementos. No, hay que entender de que las vitaminas, los ácidos grasos esenciales y los antioxidantes son productos que nosotros necesitamos para vivir. Son productos que las células los reciben y que definitivamente con estos productos se toma vida. Se vuelven las células, tienen la posibilidad de regenerarse, de reconstruirse, de volver nuevamente a nacer. Pero si nosotros no le damos el aporte de estos nutrientes esenciales, pues lógicamente que las células no tienen de qué manera se van a poder ellas retroalimentar, cómo se van a ellas a recargar nuevamente de energía, cómo van ellas a ser más fuertes y más poderosas, sobre todo cuando nos damos cuenta de que día a día estamos más expensos a tener problemas de enfermedades infectocontagiosas. Hacer ejercicio, eso es clave. No podemos perder la oportunidad de hacer ejercicio regularmente. No es únicamente cuando ustedes escuchan la charla con César Rey, entonces dicen, sí, hay que ponerse a hacer ejercicio, pero el otro día se les olvida. No, el ejercicio debe ser una actitud constante de la vida. Debe ser parte de la rutina de la vida diaria. Eso es como comerse todos los días el desayuno. Es igual, todos los días tenemos que hacer ejercicio. Controlar el estrés. El estrés es gravísimo para el sistema inmunológico porque sabemos y lo tenemos confirmado de que bajo situaciones de estrés el sistema inmunológico se debilita más. Eso es directamente proporcional el uno al otro. Y ayudar a reconstruir el sueño, descansar, dormir, es necesario para que de esa manera durante el tiempo del sueño
8 horas o 10 horas todos los días, el cuerpo pueda recuperarse. El cuerpo necesita ese momento de sueño para poder las células descansar, bajar la actividad y de alguna manera poderse reconstruir durante esas horas de sueño y al otro día volver a iniciar la carrera. Acuérdense, todos los días, en cada minuto diferente de la vida, nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de bacteria o de microorganismo. Productos que nos ayudan a conciliar mejor el sueño, el Balance, el Serenity, la lavanda, el Breathe es otro producto que lo hemos incluido ahí porque sabemos que hay muchas personas que sufren de problemas de sueño como la apnea del sueño o los roncadores. Sabemos de que cuando ponemos el Breathe, 18 goticas en un difusor cerca de la cama o en la habitación en donde nosotros dormimos, las personas pueden respirar mejor durante la noche y tienen menos problemas de apnea durante el tiempo del sueño. Y el sueño de verdad se convierte en un proceso reparador y aparte de eso, de descanso para el cuerpo. Bueno, ¿cuántas veces yo les quiero preguntar a ustedes, cuántas veces yo les he hablado la importancia que tienen los probióticos? Siempre que hablo del sistema inmunológico, es importante hablar de la bacteria benigna dentro del intestino, nuestra flora intestinal. Si les dije al principio, es importante las vitaminas, el calcio, los minerales, la vitamina D, el magnesio, el hierro, etcétera, etcétera. De la misma manera, es muy importante que todos y cada uno de nosotros reconstruyamos muy bien nuestro sistema digestivo y parte de la reconstrucción del sistema digestivo es justamente reconstruir la flora intestinal. En estas bacterias benéficas que tenemos en el intestino descansa el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si yo estoy aquí sentado muerto del miedo, porque ahorita tenemos una pandemia que se llama coronavirus, que es un virus que apenas y si al caso lo están comenzando a entender y lo están comenzando a definir. Y nosotros estamos muertos del pánico porque no sabemos qué hacer. Pues miren, ya sabemos que tenemos que empezar por hacer ejercicio, controlar el estrés, dormir mejor y comenzar a tomar probióticos. Es importantísimo el impacto de la materia, de la bacteria benigna o de las microbacterias dentro de la salud de los seres humanos. Este fue un artículo que se escribió en la salud de células, el journal, el magazine o la revista científica de células en el 2012 y que justamente habló cómo estas comunidades bacterianas afectan la salud y la enfermedad. Entonces, es muy importante. Y algo muy interesante es que también tenemos una presentación para proteger a los niños. Entonces, desde ya podemos comenzar a tomar este PB Assist exactamente tal y como lo recomendamos nosotros. Usted se puede tomar 2 cápsulas de PB Assist o se puede tomar una por la mañana, una por la noche, o puede tomarse las 2 cápsulas en la mañana, o se puede tomar un sobrecito de estos por la mañana y un sobrecito de estos por la noche que se lo dé al niño durante 30 o 45 o 60 días, descansar 30 o 45 días y después volver a empezar a tomarlo. Esa es la forma como nosotros reconstruimos nuestra flora bacteriana y sobre todo, cómo reconstruimos nosotros toda esa población o esas comunidades de bacterias que tienen la información y que saben cómo poder defender nuestro cuerpo de toda esa cantidad de organismos extraños. Nuestro sistema inmunológico es el conjunto de los mecanismos naturales de defensa del cuerpo que previenen para la invasión de microbios, patógenos y eliminan la infección. Eso ya lo vimos. El sistema inmunológico es el conjunto de esos mecanismos innatos, de los mecanismos de defensa de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. ¿Se acuerdan? Nuestro sistema inmunológico emplea una estrategia de defensa en capas. Ellos van saliendo en diferentes etapas de tal manera de que de esta forma ellos pueden asegurarse de, al mismo tiempo que van combatiendo los invasores, también tienen la oportunidad de reconocerlos y adicionalmente también tienen la oportunidad de poder entender qué es lo que están haciendo.
La piel y los compuestos excretados por la misma protegen física y químicamente órganos y tejidos internos de cualquier amenaza externa. Los ganglios linfáticos y las amígdalas están dispuestas para atraer patógenos de modo que las células inmunológicas que viven allí tanto en los ganglios linfáticos como en las amígdalas, las pueden destruir y evitan que pasen a la sangre y que el problema se nos vaya a volver más grande. Algo que es muy interesante, y miren, todos estos reportes con los alfapinenos, beta cariofilenos, el acetato de bornilo, el carbacrol y el timol, esto es orégano y tomillo, soportan la salud del aparato inmune, en el aparato respiratorio, en la respuesta que en los análisis y en las pruebas que hicimos en laboratorio. Todo esto, como ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas, son enlaces en donde ustedes, si ustedes van a la página www.doterra.com, hacen clic en donde dice ciencia y van allí y revisan cada uno de estos artículos científicos, ustedes van a encontrar muchas de las respuestas de las preguntas que estoy seguro que algunos de ustedes ya están escribiendo y me las quieren hacer. El orégano y el tomillo, como les decía, mire, este fue un estudio muy interesante de unos investigadores en Teherán y también en la ciudad de San Francisco, en California. Estudiaron la quitina. La quitina es una masa proteica que producen unos hongos o algunos insectos y otros microorganismos que pueden llegar a afectar negativamente las células epiteliales en las vías respiratorias en los seres humanos. Se descubrió que cuando exponemos esa masa de proteína que se llama la quitina, o ese hongo específicamente, al orégano y al tomillo, revirtieron los cambios moleculares inhibiendo la respuesta a la quitina. Quiere decir que básicamente lo que pasó fue que acabaron con ese hongo específicamente que de una u otra manera puede invadir a los seres humanos. Esto es similar a la proporción de carbacrol o timol, que es tomar 2 gotas de orégano y 1 gota de tomillo cada 6 horas por 6 días. Después de esos 6 días, usted puede parar de tomar los dos productos y evaluar cómo se siente y qué resultados ha tenido. Pero esa es la forma como nosotros debemos consumir los aceites esenciales. Otros aceites esenciales que también ayudan de una manera muy importante son el rosemary, el cardamomo y el eucalipto. El cardamomo especialmente que nosotros producimos aquí en doTERRA y un cardamomo que el mismo cardamomo con el que nosotros hacemos una de nuestras mezclas más importantes que se llama el Breathe, es rico en un componente que conocemos como el 1,8-cineol, que también lo produce el eucalipto. Este es el componente principal de este tipo de aceites esenciales. El romero y el cardamomo son muy conocidos por el soporte respiratorio. Todos estos aceites tienen altas cantidades del componente químico eucalipto o el 1,8-cineol, y los científicos chinos identificaron en pruebas preliminares que el eucalipto protege en contra de las enfermedades producidas por los cambios del sistema inmunológico y problemas respiratorios comúnmente asociados con los cambios del tiempo. Durante los cambios estacionales es importante que nosotros tengamos a la mano el romero, el cardamomo, el eucalipto y también una combinación de aceites que tenemos en una presentación muy interesante que se llama Ongar. De ese les voy a hablar al final. Y aquí está el Ongar. El Ongar es la mezcla de aceites esenciales que incluye la naranja salvaje, el clavo, la corteza de la canela, el eucalipto y el romero. Se puede usar para proteger en contra de las amenazas ambientales y apoyar la función inmune saludable. En un estudio reciente realizado por los científicos de doTERRA, se evaluó los efectos de la mezcla doTERRA-OnGAR en las células humanas. Se hicieron 4 cultivos diferentes de glóbulos blancos y un cocultivo con células de piel que se expusieron a la mezcla y a los cambios y posteriores en la actividad celular, y se midieron mediante el análisis de biomarcadores. Los cocultivos seleccionados y la experimentación en este estudio
fue validada por investigaciones que se hicieron anteriormente. Lo que quiere decir es de que se observó que en total de 9 biomarcadores diferentes estaban regulados negativamente en los diferentes cocultivos de glóbulos blancos. ¿Eso qué quiere decir? Que no permitió el crecimiento de bacterias dentro de esas células específicas. Los niveles de marcadores relacionados con inflamación disminuyeron. La proliferación celular también disminuyó significativamente y el análisis del microarrays del ARN reveló que la expresión genética de estas células estaba alterada y las 4 vías de señalización coincidentes estaban relacionadas con la inflamación en el ciclo celular. El estudio lo pueden ustedes ver y toda la bibliografía de toda esta charla ustedes la pueden encontrar cuando le hagan clic a este enlace que tenemos nosotros acá. Es muy interesante que ustedes sigan aprendiendo, sigan entendiendo mejor y sobre todo que nos sigamos entrenando mucho más con toda esta parte tan importante que tienen los aceites esenciales. Ella es la doctora Nicole Stevens. Ella hoy en día es nuestra directora de desarrollo para nuevos productos y ella ha sido una persona que ha venido trabajando sus últimos 16 años de carrera. De esos 16 años de carrera, yo creo que Nicole ya debe tener unos 5 o 6 años trabajando aquí en doTERRA. Ha venido trabajando ella desarrollando estudios de seguimiento clínico y de observación científica en laboratorio justamente con este producto OnGuard. Algunos organismos microscópicos dañinos se replican dentro de las células anfitrionas. Eso estamos hablando de las bacterias. Las células anfitrionas piensan que el material genético es propio y comienzan a replicarlo masivamente. La mezcla de aceites esenciales de OnGuard puede tener efectos inhibidores, quiere decir que son capaces de atrapar las bacterias y inactivarlas sobre el proceso como ellas se replican. Este impresionante resultado apoya firmemente la práctica del uso de aceites esenciales para protegernos contra las amenazas medioambientales. Y de hecho, ustedes saben, tenemos toda una línea completa específicamente con este tipo de componentes, la mezcla que tenemos de OnGuard. Tenemos el OnGuard en cápsulas, el OnGuard en aceite esencial, tenemos el OnGuard en beadless, tenemos jabón OnGuard para las manos, jabón para la ropa, el detergente, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es muy importante, es de que si nosotros entendemos en primera medida cómo funciona nuestro sistema inmunológico y entendemos también de que es clave para el sistema inmunológico el que nosotros tengamos los parámetros del cuidado de la salud y adicionalmente una buena nutrición, y podemos tener como primera mano aceites esenciales para de alguna manera poder entrar a combatir y trabajar este tipo de procesos. Lo último que me queda compartir con ustedes es que, y no es para nada pues una forma de hacer publicidad, todo lo contrario, estamos muy conmocionados con todo lo que está pasando con China, sobre todo que ustedes saben que también nosotros tenemos una operación muy importante en China. La compañía, de hecho, está donando una gran cantidad de productos y dentro de ese producto lo que más está donando es OnGuard, porque durante las últimas 6 semanas se han agotado todas las existencias de OnGuard. La verdad es que la situación que la gente está pasando es desesperante. Ustedes lo pueden ver. No quiere decir de que tenemos que comenzar a sentir pánico y que tenemos que comenzar a sentir que esto nos va a pasar a nosotros. Lo más importante que nosotros debemos tener en este momento es, número uno, calma. Número dos, estar seguros de cómo está nuestro sistema inmunológico, protegernos, utilizar tapabocas cuando vamos a lugares públicos o si tenemos que ir a un hospital o alguna cosa, protejámonos todos, utilizar un tapabocas, mantener siempre las manos limpias, siempre lavarlas bien con agua y con jabón, evitar si nosotros tenemos un resfrío, un catarro o alguna situación que estemos pasando de salud, evitar estar en donde hay comunidades o personas reunidas, porque pues eso lo único que hace es exponer a las personas a cualquier clase de microorganismo, bacteria
o virus que de pronto podamos nosotros estar teniendo y contaminando. Bueno, yo creo que con esta explicación y con estas recomendaciones básicas de entender un poco cómo es que funciona nuestro sistema inmunológico, vamos a entender y podemos ser un poco más proactivos en la manera como nosotros podemos tratar y trabajar nuestro sistema inmunológico. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y como siempre vamos a seguir procurando mejor educación, mejor entrenamiento y mejor capacitación para todos ustedes. Dios los bendiga y muchas gracias.